El puerto de Veracruz es un lugar con historia, pero sobre todo con historias aterradoras. Y si no me crees, se los voy a contar. Yo soy Irving Durán y hoy, en el Diario de los Muertos, hablaremos de una leyenda muy popular que ha quedado grabada en el folclore veracruzano. Para esta historia, tengo el placer y el honor de estar con mi compañero y amigo David Castrejón. David, ¿cómo estás? Hola Irving, ¿qué tal? Muy buenas noches y pues nada, por segundo episodio, un gusto como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, la leyenda que hoy les traigo es nada más y nada menos que la leyenda de la Condesa de Malibrán. La Condesa de Malibrán es una historia que a lo largo de los años ha sido contada de voz en voz, debido a su pasado muy muy antiguo. Data desde el Veracruz amurallado, así que te darás cuenta que es una historia que a través de los años ha sido modificada de tal modo que para nuestro presente tal vez ha cambiado bastante desde que se contó por primera vez a lo que conocemos actualmente. ¿Tú sabes algo de esa leyenda? ¿Recordarás la historia de la Condesa de Malibrán que te contaron cuando eras chico? Sí, por supuesto, sí, como buen niño que creció en los noventas, pues las historias más básicas, ¿no? O sea, lo más común de que, pues, de que era una persona, acomodada económicamente, propiedades. Por ahí recuerdo que la cuestión de los túneles, que tenía por ahí ese pequeño dato, ¿no? Creo que era lo más curioso, ¿no? De hacer esa unión de los túneles y donde salían por toda la Ajá. ciudad, Y, ¿no? so- Que, y sobre todo que manejaba, perdón, distancias grandes, ¿no? De que te decían, no, es que el túnel iniciaba acá desde el centro hasta. bueno, mira, Sí. Bueno, todos, el centro, bueno, de este puerto de Veracruz, porque pues está bien, por si nos escuchan fuera. Sí, ¿el centro de dónde? No, el centro de Veracruz. ok, mira, todas esas cuestiones, todos esos puntos que nos contaron de chicos, vamos a irlos dando pauta poco a poco, ¿no? Porque, como toda leyenda, existe su versión original, la versión que está documentada y la versión que la gente cuenta posteriormente, ¿no? Y como típico de una leyenda, vamos con el concepto de leyenda. La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore. Sí. Dada las circunstancias, esta historia es una leyenda. Y pues se transmite de forma oral. Ahora sí que es perfectamente cabe en el concepto de leyenda. Ok. Y bueno, te voy a contar la leyenda de la condesa o lo que comúnmente la mayoría sabemos que es la condesa de Malibrán. Ya que pues si vives en Veracruz o la gente que nos escucha vive en Veracruz o ha estado en Veracruz, seguramente habrán escuchado alguna leyenda popular, como muchas que tenemos aquí, ¿no? De hecho, Eh, sí, sí, son y varias, son mira que varias. son Debido a varias. que Veracruz es uno de los municipios o es el municipio más antiguo del continente. Llamado todavía el primer municipio de América. Sí, exactamente. Bueno, que existe. La Habana es más vieja, pero creo que el municipio ya fundado como Sí, sí, tal tal cual ya. es Ajá. Veracruz, ¿no? Y pues bueno, una de esas historias pues es la condesa de Malibrán. Pero bueno, ¿quién fue en realidad? Cabe destacar que esta entidad es conocida por su riqueza cultural, la calidez de su gente y sus diversos atractivos turísticos. Así que pues bueno, vamos a empezar con la historia. Muy bien. Se desconoce con exactitud en qué fecha data esta historia. Sin embargo, se cree que sucedió cuando Veracruz estaba amurallado. La leyenda narra la vida de una hermosa mujer que era la esposa del conde de Malibrán, un sujeto muy popular que en aquel entonces pues era parte de la colonia española. El marido de la condesa solía irse de viaje en repetidas ocasiones, debido a su cargo. Tenía una bonita casa
en el puerto de Veracruz, misma que fue la sede de terribles sucesos. La gente solía rumorar que la mujer acudía con una viejita que hacía brujería y hechicería, pues anhelaba anhelaba quedarse embarazada, pero pues no podía tener hijos. También se decía que la condesa aprovechaba las salidas de su esposo para realizar fiestas llenas de exceso, en las cuales ella quedaba a solas con marineros muy guapos y jóvenes. Curiosamente, aquellos que iban a sus fiestas ya no volvían, y se dice que jamás se volvían a saber de ellos. La condesa le pidió a la anciana que practicaba brujería que rompiera la maldición que no la dejaba tener hijos. Después de algún tiempo, finalmente logró quedar embarazada y tuvo un niño. Tristemente, el bebé nació con una deformidad. Por lo tanto, su madre decidió ocultarlo en su casa y no dejar que nadie lo viera. Mientras tanto, ella continuó con sus extravagantes fiestas, hasta que un inesperado día, el conde volvió sin avisarle nada a nadie. O sea, la agarró de sorpresa. En cuanto llegó a su hogar, él se encontró con su sirviente cargando el bebé. Tal vez fue su sorpresa que de inmediato decidió correr a su habitación para pedir una explicación. Y bueno, al entrar al cuarto, descubrió a su esposa, siéndole infiel con un atractivo marinero. No lo pensó dos veces, y sacó su afilada espada y los asesinó a ambos. Así es, mató a su esposa y a su amante en un terrible ataque de ira. Hasta ahí quedó la parafernalia. Así es. Hasta ahí. Ay, cabrón. Lleno de sangre, acudió con uno de los sirvientes para que le ayudara a deshacerse de los cuerpos. Los arrojó a una fosa llena de cocodrilos, hambrientos, quienes lo devoraron en cuestión de minutos. El conde de Malibran también le ordenó a su empleado arrojar al bebé, pues no era de su sangre y no quería saber nada de él. Uno de los sirvientes le contó al conde que su mujer asesinaba a todos los marineros que habían sido sus amantes. Se bañaba en su sangre y después ordenaba lanzar los cuerpos al mismo pozo o al mismo lago lleno de lagartos para que no quedara rastro de sus atroces actos. Se dice que el conde se volvió loco luego de enterarse que lo que su mujer había hecho durante la ausencia de su trabajo. Por muchos años rondaba a las afueras de su casa gritando ¡que muera la condesa de Malibran! Y bueno, aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Aún existe la casa de la condesa? ¿Aún existen vestigios de ese lugar? Pues bueno, en la leyenda y lo que se dice es que sí, aún existen, solo que en ruinas. Incluso ha sido utilizada para realizar varios eventos. Y cabe aclarar la casa, no la casona, la casa. La casa. La casa, no la casona. Varias personas que han habitado cerca de la casa de la condesa han afirmado que se suelen escuchar gritos y ruidos extraños, el llanto de un bebé, pasos, risas, etc. Además, se cuenta que también han visto la sombra de una mujer, es decir, el espíritu de la condesa de Malibran. Y bueno, esta historia ha sido pues escrita desde los años 1800 y ha sido modificada hasta el día de hoy. Pero bueno, te tengo una sorpresa. Esta historia es completamente falsa. Ah, caray, a ver, me estás diciendo que todo eso o el teléfono descompuesto que estuvimos agarrando todo este tiempo, bueno, al final de cuentas la historia, ¿no? Tiene errores. Exacto, mira, de hecho, la historia es tomada de una dama de bastante importancia en los años 1700 y data de una mujer llamada Beatriz del Real. A partir de ese personaje, cuando ella muere, pasan varios años y se toma como leyenda la leyenda de la condesa de Malibran.
Lo que te tengo que aclarar es, bueno, antes de empezar con la biografía de Beatriz del Real, Beatriz del Real. está mal adjudicado el nombre de la condesa de Malibrán. O sea, el título El título de la condesa de Malibrán, va mal ya. así es. Existen documentos que datan del año de 1757. Este documento afirma que el 25 de julio se casaron Juan Malibrán y María Magdalena del Real. María Magdalena del Real es hermana de Beatriz del Real. Oh, O cabrón. sea, quien fue en realidad la condesa de Malibrán es María Magdalena y no Beatriz del Real. Ajá. Así que, por esa razón, pues bueno, no está mal dicho que Beatriz del Real, el personaje que data de esta leyenda, no es la condesa de O sea, Malibrán. la condesa que no fue la condesa. Exactamente. Ok, mira, vamos, antes de que, bueno, ya aclarado esto, bueno, te di puntualmente el dato para que no existan confusiones. Beatriz del Real fue una mujer veracruzana que vivió desde aproximadamente la década de 1730 hasta 1802. Pero en la primera mitad del siglo XIX se formó la leyenda sobre ella. Sí, poco después de su muerte. Sí. En Bueno, 1860, poco después de su muerte. mucho después, sí. En 1861 la leyenda de Beatriz quedó por primera vez documentada en la novela La Coqueta, de Nicolás Pizarro. En el siglo XX se publicaron varias versiones que oscilaban entre lo que el pueblo transmitía de manera oral y la fantasía de cada autor. Al paso de los años, la imaginación popular fue exagerando algunas características de los personajes, con tal de darle el sabor, el picor, ¿no? Tratar de darle ese punch. Exacto, para darle el saborcito a la leyenda. Entre las exageraciones fue atribuirle el título nobiliario, así que a algunos le concedieron el de condesa y a otros el de marquesa. Para hacerlo más redundante, ¿no? Para hacerlo más pomposo, ¿no? Ajá, sí, pomposo, así, para darle Exacto. pomposidad. Exactamente. Para que se escuchara bonito. El primero que trató de conciliar la historia real de Beatriz del Real con la leyenda fue el ingeniero y cronista de la ciudad, Juan José González, que en 1943 publicó los datos encontrados en documentos del Archivo Histórico de la ciudad y, aunque no escapó de hacer algunos supuestos que han resultado falsos, al localizarse otros documentos en el archivo de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en el Archivo General de la Nación y en el Archivo General de Indias. Esta serie de notas trata de presentar la historia documentada de los personajes y los lugares citados en la leyenda, así como las versiones de la leyenda y algunos de los documentos históricos relacionados a Beatriz del Real. Y te voy a dar la información de lo que es Beatriz del Real, que es la auténtica condesa, sí, la condesa, pero no de Malibrán. Sí, de la verdadera persona de la que estás hablando, de la que estamos hablando. Ok. Soy todo oídos. Beatriz del Real es el nombre de una dama que vivió en la Nueva Veracruz en el siglo XVIII. Mujer que nació dentro de una familia no rica, pero sí de élite militar y del puerto. Y en este ámbito estuvo cuando menos la mitad de su vida. La otra parte de su vida la desarrolló dentro del ámbito del comercio como esposa de un negociante y como empresaria, forjando un modesto patrimonio que propició el que se dieran desencuentros con la familia del esposo. Ella murió en 1802, pero por algún motivo no fue olvidada y pronto se generó una leyenda donde era la protagonista. La leyenda no resaltaba sus valores como mujer, tanto emprendedora como religiosa, sino algunos aspectos de su vida, que pudieron ser comunes en la época, pero que en la imaginación popular se exageraron y deformaron, además de aumentarle otros. Difícilmente se podrá saber quién generó los primeros rumores. Sin embargo, al repasar su vida, podría insinuarse que habrán salido del ámbito familiar del segundo esposo. Las versiones más antiguas de la leyenda datan desde 1861 y al paso de más de 150 años surgieron otras versiones, modificándose de acuerdo a la imaginación
que cada autor escribió. En esta biografía se trata de indagar en la base de documentación histórica, lo que hizo Beatriz del Real durante toda su vida. Aquí, en el documento que estoy leyendo, se refiere a lo que se cuenta y a lo que en realidad es Beatriz del Real. Aquí viene desglosado toda su vida en etapas. En la primera etapa, pues bueno, te lo voy a leer para que ya entremos en contexto de lo que te comentaba de su hermana María Magdalena. Beatriz del Real nació en la ciudad de Veracruz, hija legítima del capitán Gonzalo del Real. Gonzalo del Real murió en enero de 1749 y de su madre Ana de Herrera. Ellos tuvieron varios hermanos, pero solo se conocen el nombre de dos, Blas y María Magdalena, la auténtica condesa de Malibran, sí, ya que en 1757 se casó con Juan Malibran. Órale. En 1751, Beatriz se casó con Lorenzo de Arrinda, quien era un militar y que en ese mismo año fue ascendido al segundo teniente de una de las compañías de infantería del batallón de la Corona. Quiere decir que mantenían este linaje de militarización. Hija de militar, que me caso con militar, ¿no? Entonces, sí, ahí lo quisieron mantener. Sí, sobre todo porque también tomando en cuenta del título que tienes, buscar ese acomodamiento, ¿no? Ese estatus. Ese acomodo, perdón. Sí, o sea, sí, claro, claramente. De mercado, así en naviero, militar, así. Una función importante. Exacto. La fecha de su nacimiento sigue siendo una incógnita, aunque puede estimarse alrededor de 1730, más o menos 5 años adelante o atrás. Eso se sustenta porque al momento de su matrimonio debió tener cuando menos una edad mínima de unos 15 o 16 años aproximadamente, lo que lleva al año de 1735-1736. La edad máxima es difícil de suponer, pero bien podría ser mayor a los 20 años. Beatriz durante su matrimonio con Lorenzo tuvo 4 hijos. Uno de ellos se llamó Juan Nepomuceno, María, bautizada María el 23 de junio de 1754, y cuando menos uno de los otros 3 fue niña en 1766 y que todavía vivía. Se desconoce el año en que murieron. Lo único seguro es que 3 fallecieron antes de 1766 y la niña antes de 1771. Entonces, fallecieron. No se cuentan las causas, pero yo creo que también alguna enfermedad viral o algo así de esos años. Que era muy común en ese entonces, ¿no? Y obviamente, pues, eran también enfermedades que aparecían y sobre todo que pues la vacunación, pues, básicamente no estaba presente. Sí, exactamente. Mira, voy a tratar de resumirlo porque sí es mucha información que sí es importante, pero no es trascendental dentro de la leyenda. Ok. Pero en especial mención merece la relación con su hermana Magdalena, la que te comentaba. Uh-huh. Beatriz fue madrina de uno de sus hijos, Manuel María, en 1760, pero Lorenzo lo fue de 4, quien además fue testigo en la boda de Juan Malibran y Magdalena. Lo que deja ver una relación estrecha entre ambos matrimonios. Sí. Otras 2 madrinas de los hijos de Magdalena fueron Ana María de Herrera, que si no era la mamá de Magdalena, era su prima, y Ana Real. Sobre esta Ana queda la duda si era hermana o alguna prima de Beatriz y Magdalena. En 1757 la madre de ambas, Ana de Herrera, todavía vivía. Esto sin dejar de lado que Beatriz era sobrina de Miguel Francisco de Herrera, cura beneficiado de la parroquia de la Asunción y comisario del Santo Oficio de la Inquisición desde 1752 hasta su muerte en 1777. Entonces, ya hablando de la Inquisición. Así exactamente. Su esposo Lorenzo murió entre mayo y diciembre de 1765. No se conoce que tuviera otros parientes cercanos en Veracruz. Lorenzo fue militar y el año de su ingreso a la milicia se desconoce, pero en el periodo de 1744 a 1763 ascendió paulatinamente. Y bueno, pues queda viuda y pues yo creo que a partir de ahí empieza este run de la leyenda, porque quedan unos años pues viuda.
Eh, ya que al quedar viuda, pues su vida se vuelve más pública, como la evidencia en los múltiples documentos. Yo creo que a raíz de su viudez Ujú. es donde se vuelve un poco más activa, ¿no? Sí, y sobre todo también que pues obviamente en esa época, o sea, imagínate, ¿no? Enviudaste, te divorciaste. Bueno, no había divorcios, güey. No, no, O no. sea, es como que enviudaste y Era un buen partido, todo el ¿no? mundo, ajá, y es como que sí, falta ver quién estaba detrás de ese interés y sobre todo es como que se quedó sola. Sí, así es. Empezando por los trámites de su pensión, que al parecer no tuvieron contratiempos, entre el 23 de enero de 1766, el gobernador Félix de Ferraz avisa al virrey que el día 16 dio la orden a los oficiales reales que se pague a Beatriz el medio sueldo que le corresponde del Montepío militar. Ah, les correspondía medio sueldo. Sí. Ay, cabrón. Asimismo, le notifica que ya dio aviso a la viuda. Casi de inmediato Beatriz dio muestras de sus inconformidades que las daba a conocer. En los siguientes días pidió que se le evitara pagar un peso al escribano del registro por la carta de pago que debe formalizar cada vez que reciba su pensión. O sea, cada vez que ella recibía, el otro recibía una tajada. Sí. Y pues no estaba de acuerdo. El 12 de febrero el gobernador Félix de Ferraz avisa al virrey que le parece justa la solicitud y además hace extensiva la excepción del pago a todos los casos semejantes. El día 19 el virrey aprueba lo hecho por el gobernador. Y bueno, aquí habla también que entre 1766 aproximadamente falleció su cuñado Juan Malibran. Los acreedores remataron todos sus bienes para recuperar su dinero, excepto el rancho de Santa Bárbara, por no encontrar comprador. El rancho tenía una extensión de unas 16-17 hectáreas aproximadamente al sur de la ciudad de Veracruz, mismos que en el siglo XIX fue conocido como el rancho o hacienda de Malibran. Estaba dedicada a la cría de ganado mayor, pero también tenía 2 hornos para hacer ladrillos y cal. Entonces, en febrero de 1768, antes del deterioro de esta que estaba teniendo, los acreedores decidieron venderlo a Beatriz del Real en 10,000 pesos a pagar en un plazo de 3 años. Ok. En poco tiempo, Beatriz reactivó la producción de cal, teniendo su primer contrato con el Real Hacienda en 1769 y empezó a entregar cal el 2 de septiembre para las obras de su majestad que se realizaban en la ciudad y en el castillo de San Juan de Ulúa. Uy. Entonces, otro recinto con historia también. Entonces, Con historia bastante importante. Aquí es donde se cuenta que pues ella tenía sus vestigios en el rancho de Malibran y que tiene su pasado pues ya más productivo, ¿no? Ya como empresaria. Es por eso que se empieza a conocer, Beatriz del Real como una empresaria muy conocida. Sobre todo que ya se empezaba a acomodar en las altas esferas. O sea, ya es como que ya empiezas ahí a... Sí. Mira, dice, este fue el inicio como fabricante de cal y actividad que desempeñó en las siguientes 3 décadas. O sea, durante 30 años se dedicó a eso. En este periodo también adquirió la casa de Juan Malibran. En 1767 la casa salió a remate y la compró Luis de Astudillo. Posteriormente pasó a manos de Beatriz. La casa se ubica en la calle de la Amargura. Ahorita te voy a dar datos de esa calle. Pues mira, aquí creo que... justo te iba a preguntar, ¿cuál es la calle de la amargura? Ahorita te voy a decir. La calle de la Amargura, bueno, ya después de haberlo buscado, porque sí tenía el dato, pero se me olvidó. Ya. La calle de la Amargura es la actual calle de Ignacio Zaragoza. Oh. Que de hecho hay unas cuadras que tuvieron el nombre de la Condesa. La primera calle de la Condesa abarca la actual avenida Landero y Cos hasta Zaragoza. La segunda calle de la Condesa es la actual también Zaragoza y la avenida Independencia. Y la tercera calle de la Condesa es de Independencia y 5 de Mayo. Oh. Y el tramo de la calle desde la actual avenida 5 de Mayo hasta la muralla se llamaba Mesón del Buzo. Ok. Esas calles, el ayuntamiento había acordado que la calle de la Condesa era una calle larga, ¿sale? Y en honor a un profesor,
la calle se convirtió en Esteban Morales. Esteban Morales. Entonces, Esteban Morales colinda con Oh. todas esas, Ajá. colinda con Independencia, colinda con 5 de Mayo, y colinda con Zaragoza, colinda con Landera y Cos, y todas esas, no miento, Landera y Cos no con Ilena, ¿no? No, Landera y Cos no. Bueno, Es un poco Zaragoza, malo con las Independencia y calles, 5 de pero Mayo. Entonces, toda esa calle que atravesaban, la primera calle se llamaba la segunda calle de la Condesa, la primera calle de la Condesa, pero toda esa larga se llamaba Esteban Morales actualmente. ajá. Bueno, esa calle se llamaba la calle de la Condesa. Y pues estaba dividido en 3 secciones. Entonces por eso que le decían primera, segunda y tercera. Pero era una sola calle. Ok. Solamente las dividían las cuadras. Eran como lotes. Entonces así es como se mantuvo esos nombres durante muchos años. Hasta que se le dio los nombres ya reales como los conocemos actualmente. El 5 de mayo de 1771, después de 5 años de viudez, Beatriz se casó con Miguel Lazo de la Vega. Ella rondaba entre los 40 años y tenía él como unos 59. Miguel era un comerciante que había tenido varios contratos con el gobierno virreinal. En 1770 había quedado viudo de Josefa Bartola, Brito y Zavala. Tenía 7 hijos. Y varios, ¿no? Al momento de casarse con Beatriz, varios ya eran adultos, pero otros todavía eran adolescentes, que tuvieron que convivir bajo el mismo techo que ella. Y aquí pues te maneja un montón de información y que posteriormente en esta etapa también recibe la ayuda de su tío, el cura beneficiado de la parroquia, Miguel Francisco de Herrera, para adquirir la casa de la calle de la Condesa y parte de su herencia en 1777. Cabrón. En este periodo continúa estableciendo relaciones con el compadrazgo, como en 1778, donde es madrina de la hija de Cristóbal Tamariz Ramos, médico del Hospital Real de San Carlos y de la Rosa de los Mesura de Ibarra. O sea, todavía apellidos más Sí. rebambarantes, ¿no? No, es que sí, o sea, ya venía, como dices tú, o sea, ya venía de algo muy pomposo. Sí, claro. En 1785 hay una separación del matrimonio después de casi 14 años de unión. En ese momento ella contaba con unos 55 y él tenía como unos 72, 73 aproximadamente. Y las disputas se generaron por el patrimonio con los que disponían cada uno de ellos. Los numerosos hijos del primer matrimonio de Miguel tuvieron disputas con Beatriz, como toda familia. O toda ¿no? familia, sí. Sí, es de esos casos que pues son inevitables. También que aquí te maneja toda la biografía de los conflictos. Voy a decir que en su vida. Dice, en cuanto a su vida familiar, en la última etapa de su vida poco se puede saber. La pareja vivió separada, no hubo un divorcio en 1795. Miguel murió siendo marido de Beatriz, o sea, nunca se divorciaron, como lo habíamos Ajá. comentado, ¿no? No había divorcios. Es en que esos no había años. como tal, ajá, o un notario, ¿no? Que te dijera algo. Exacto, el 28 de noviembre. Perdón, un abogado, Un ajá, abogado. que... Sí. No, y tampoco por la religión, creo que pues, actualmente no te puedes divorciar religiosamente. Sí, claro. Entonces, Un notario. No sé por qué estaba pensando en terrenos, así como que no, es que de propiedad ve con el notario. claro, ya. Y el 28 de noviembre fue enterrado en el camposanto de la Capilla de Santo Cristo del Buen Viaje. Oh, también lugar con Sí, con bastante historia. bastante historia. Nombró por herederos a sus hijos y por supuesto a Beatriz. Quedó fuera de los beneficiados. Al dejar la casa de Miguel, no se sabe con certeza a dónde se mudó, pero es muy probable que viviera en la casa de la calle de la Amargura de Ignacio Zaragoza, Zaragoza. que era su propiedad. En 1790 firmaba las cartas desde su rancho de Santa Bárbara, por lo que seguramente allí vivía. En 1796 residió en Jalapa, lugar donde vivían 2 hijas de su fallecido esposo. ¿Acaso hubo ciertos acercamientos entre ellas? Pues parece que sí, como lo demuestra que en su testamento, al pedir que después de su heredera, Josefa Malibran, falleciera, el remanente de su capital se distribuyera entre las mujeres necesitadas de su esposo fallecido. En esta etapa de su vida, la religión también ocupó una gran parte de su tiempo, ya que era hermana profesa de la Tercera Orden de San Francisco. O sea, a pesar de que ella se casó, se divorció, bueno, quedó viuda y volvió a casarse, sí tuvo acercamientos con la religión, puesto que su tío pues era un puesto importante, ¿no? Sí. Y bueno,
Ya que además de durante toda su vida tuvo una relación familiar amistosa con la jerarquía eclesiástica, los dos comisarios de la Santa Inquisición y curas beneficiados de la parroquia de la segunda mitad del siglo XVIII fueron familiares: Miguel Francisco de Herrera, que era su tío, como ya lo hemos comentado, y el hermano de su madre, y José María Lazo de la Vega, que era su hijastro, hijo de Ajá. su segundo esposo. El fray Agustín de Burgos, de la Orden de San Agustín y notario de la Inquisición, tenían parentesco con Beatriz, pero no se sabe en qué grados seguro, ¿no? Mantuvo una amistad con varios sacerdotes, pero por el momento solo se puede probar la amistad y la confianza en el ¿cómo se dice? Presbítero, ¿no? Esteban Antonio de Burgos, teniente de cura de la capilla de Santo Cristo de Buen Viaje, quien fue uno de sus albaceas y que por el apellido se puede suponer que era su pariente. Y pues al último, Beatriz falleció el 14 de septiembre de 1802 y fue enterrada al día siguiente en la entrada de la capilla del Santo Cristo de Buen Viaje. Ujú. Entonces, Junto con todos los demás, con todo lo que se maneja por ahí de cuerpos. así es, mira, y bueno, lejos de esto, lejos del documento que existe, eh, se hablan de los túneles, se hablan de la leyenda, se habla de todo esto, pero en realidad, pues sí trabajó o sea, fue empresario obviamente de construcción, o sea, tenía a su cargo durante 30, 40 años en la producción de cal y la producción que trabajaba para el virreinato, pero no existen documentos que afirmen que ella se encargó de la construcción de túneles debajo de su vivienda para conectar con toda la ciudad, que eso es completamente falso. Ajá, pues ya es lo que te voy a decir, que no, nunca se tuvo así como la certeza o decir, es que mira, sí, sí es real. No, simplemente no, 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 no no. pasó. De hecho, digo que se hablaba de un túnel, ¿no? Que era el cual se trasladaba desde su galesa hasta su hacienda, que era la ciudad de Veracruz, para que nadie pudiera entrar. Porque recordemos que las puertas de la muralla se cerraban en la tarde o en la noche, Ujú. dependiendo de la estación en la que se encontraban. Entonces, aparecía de repente en la ciudad, en las calles de la ciudad, bueno, mediante ese túnel. Sin embargo, son leyendas que vienen a florecer sobre finales del siglo XIX. O sea, no existe un documento, te Ajá, repito, que avale tal ajá, o cierto. una información que digas, es que sí es real. No. Sí, claro, claro. Entonces, pues lejos de esto, la historia es solamente una invención, es una leyenda que pasó de voz en voz y pues maldicha porque pues ni siquiera es la condesa de Malibran, o No, sea, ajá. ella fue su hermana. Así que bueno, no sé qué te pareció la historia, qué es lo que opinas acerca de ello. ¿Crees Eh, tú que Beatriz del Real haya cometido esos actos de asesinatos después de su viudez y después de su separación de sí, palabra de su segundo esposo? pues mira, para empezar, muy interesante lo que comentas porque desconocí esa parte. O sea, desconocía lo de que era y no era. Entonces ya, o sea, ya en el contexto de que, es que no eras la verdadera, pero al final del día, o sea, tienes ese seguimiento económico, pues sí te da mucho que desear, ¿no? Y sobre todo, obviamente sí, siempre ha sonado fantasioso, incluso desde, no sé tú, desde niño, o sea, la cuestión de que, es que cómo pudieron haber hecho un tunelote, o sea, y todo lo que se manejaba en torno a ella. Sí. Pero lo que sí es seguro es que pues aprovechó su posición. Su posición. Pero qué bueno que queda clara esa forma de que realmente pues no era quien todos conocíamos, ¿no? Y es esa parte que ahorita me agarró así súper, súper, vaya, que dio la vuelta, así como que, cabrón, o sea, ese pinche plot twist, güey, de, oye, pues es que pues resulta que no es lo que te escuchaste, las historias que te decían, o sea, ya es como que, a mí particularmente sí se me hizo algo muy interesante, ¿no? Sí, mira, y aquí se relata que tuvo varias propiedades. Y una de ellas se encuentra, o bueno, ya no se encuentra como tal. eh,
sobre los rumores de los cadáveres encontrados, pues no es cierto, vaya. Todo es dicho, puesto que una de sus propiedades tenía un pozo. Ajá. Este pozo se encuentra, si no mal recuerdo, en una de las... Sobre la avenida de Zaragoza, creo que sí es entre Arista y Esteban Morales, existe un lugar que el gobierno, ¿cómo se dice cuando adquieres una propiedad a la fuerza? Expropió. Ajá. Expropió, creo que es el archivo histórico de la ciudad, que está sobre Zaragoza, entre Arista y Esteban Morales. Bueno, es que ahorita que mencionas eso, por ejemplo, donde está la biblioteca de Zaragoza, por ejemplo, ahí hay un depósito de agua que es del Veracruz amurallado. Ok, entonces... No sé si esté por ahí lo que dices. Exactamente, entonces creo que sí, ahí es donde era parte de una de las propiedades de ella. Y también, desafortunadamente, pues no, el pozo que ahí, pues no existe, vaya. O sea, sí, tal vez estaba el vestigio como tal, pero el pozo donde echaba los cuerpos, pues no. Bueno, y aprovechando el espacio, se hace la invitación, los que vayan a la biblioteca de Zaragoza, por alguna razón, investigación, escuela, pídanles que los lleven al depósito de agua del Veracruz amurallado. Sí, de hecho es hasta el último nivel, ahí te enseñan y sí, está bien. Sí, se ve muy, muy de la época. Mira, y dicen, bueno, al parecer sí una de sus casas existe. Mira, sí. Es exactamente aquí en Zaragoza, entre Arista y Cerdán. Mira, entre Arista y Cerdán. Yo decía, Morales. Estaba Morales. Bueno, por unas callecitas. Ahí está todavía esa casa y el pórtico que está tapado. Se alcanza a distinguir unos relieves en la parte superior. Al parecer, esa fue la casa de doña Beatriz del Real, que no tuvo descendencia. O sea, quedó intestada o quedó abandonada. Ajá. Y que posteriormente el Estado la expropió para, pues, eventos culturales. Bueno, ya es un término que ya es más moderno, ¿no? O sea, que ya en ese caso sí quedó intestado, pero quién sabe cómo la habrán llamado en ese entonces. Así es. Pues bueno, ya ha platicado y ha aclarado muchas de las dudas que teníamos acerca de la historia de la condesa. Pues bueno, como cierre podemos definir que la leyenda es una historia bastante fantástica, bastante interesante, incluso de terror. Sí. Sin embargo, pues bueno, debo de decirles que es completamente falsa y sacada de una persona muy popular en esos años. Pues bueno, fue adjudicada, le fue llamada adaptada, le fue llamada asesina, le fue llamada bruja, le fue llamada, pues incluso vamos a decirle, la copia barata de Elizabeth Bathory al quererse bañar en la sangre de las víctimas, ¿no? Y obviamente no iba a sacar chicas, ella mataba chicos y se bañaba con la sangre de los jóvenes marinos. Y sobre todo lo que dices de la estructura de la vivienda, del terreno, sí, como que no, es que en ese espacio había cocodrilos. Obviamente no se sabe con certeza, tampoco es como que sí, ahí había, pues no hay algo que date de esa, pues de ese margen, ¿no? Así es. Y bueno, y aunque hubiese sido así, pues bueno, la población pudo haberla denunciado, cosa que nunca sucedió. ¿Por qué? Porque pues nunca pasó. Ajá. Es simplemente y llanamente nunca sucedió. Así que bueno, ya es momento de dar por concluida la plática. Y bueno, a los que nos escuchan, existen muchas dudas, la historia es tan vasta, la documentación es tan vasta, que se nos podrían haber pasado ciertos datos muy, muy, muy importantes, pero para eso también están ustedes, para poder dar la información detallada y la información que tal vez a nosotros no contemplamos en este podcast y que es para también de forma de aprendizaje, que nos los puedan escribir, que nos los puedan comentar. Háganoslo llegar, sí, claro. Claro, y por supuesto haremos la mención correspondiente. ¿Por qué? Porque solo somos un par de personas que platicamos acerca de la historia, pero bueno, existen gente experta que habla y que conoce del tema como tal, y que también nos gustaría platicar con ellos para culturizarnos, ¿no? Y hacer nuestro conocimiento más vasto y más interesante. Claro, y sobre todo que sutilmente dijiste
que somos un par de idiotas. No. Poquito. Pero bueno, sin ponerlo un poquito nada más. Poquito. No, pero es cierto, o sea, porque hay gente que puede enriquecernos con la información. Así es. Y sobre todo, háganoslo saber y sobre todo que, pues bueno, este espacio es para expresar lo que en este caso se investiga, se escucha, sobre todo que se pone atención en lo que se relata. Pero bueno. Pero bueno, vamos a dar por concluida este podcast, el podcast maldito, le acabamos de decir, porque Ya se dijo. se dijo. Entonces, yo soy Irving Durán y esto es el Diario de los Muertos. Hasta luego.